Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 12 de marzo del año 2023. El Evangelio del día, tercer domingo cuaresmal. Vamos a ver qué interesante todo este material que nos suministra la lectura que vamos a hacer en el día de hoy, la consideración a propósito del mismo. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y considerar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículos del 5 al 42. Llegó a una ciudad de Samaria, llamada Sicar, cerca de las tierras que Jacob había dado a su hijo José. Allí se encuentra el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se había sentado junto al pozo. Era la hora del mediodía. Una mujer de Samaria fue a sacar agua y Jesús le dijo: «Dame de beber». Sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. La samaritana le respondió: «¿Cómo? Tú que eres judío, ¿me pides de beber a mí, que soy samaritana?». Los judíos, en efecto, no se trataban con los samaritanos. Jesús le respondió: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú misma se lo hubieras pedido y él te habría dado agua viva». «Señor», le dijo ella, «no tienes nada para sacar el agua y el pozo es profundo. ¿De dónde sacas esa agua viva? ¿Eres acaso más grande que nuestro padre Jacob, que nos ha dado este pozo, donde él bebió lo mismo que sus hijos y sus animales?». Jesús le respondió: «El que beba de esta agua tendrá nuevamente sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más volverá a tener sed. El agua que yo le daré se convertirá en él en manantial que brotará hasta la vida eterna». «Señor», le dijo la mujer, «dame de esa agua para que no tenga más sed y no necesite venir hasta aquí a sacarla». Jesús le respondió: «Ve, llama a tu marido y vuelve aquí». La mujer respondió: «No tengo marido». Jesús continuó: «Tienes razón al decir que no tienes marido, porque has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad». La mujer le dijo: «Señor, veo que eres un profeta. Nuestros padres adoraron en esta montaña y ustedes dicen que es en Jerusalén donde se debe adorar». Jesús le respondió: «Créeme, mujer, llega la hora en que ni en esta montaña ni en Jerusalén se adorará al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora se acerca y ya ha llegado, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque esos son los adoradores que quiere el Padre. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad». La mujer le dijo: «Yo sé que el Mesías, llamado Cristo, debe venir. Cuando Él venga, nos anunciará todo». Jesús le respondió: «Soy yo el que habla contigo». En ese momento llegaron sus discípulos y quedaron sorprendidos al verlo hablar con una mujer. Sin embargo, ninguno le preguntó: «¿Qué quieres de ella?», o «¿por qué hablas con ella?». La mujer, dejando allí su cántaro, corrió a la ciudad y dijo a la gente: «Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que hice. ¿No será el Mesías?». Salieron entonces de la ciudad y fueron a su encuentro. Mientras tanto, los discípulos le insistían a Jesús diciendo: «Come, maestro». Pero él les dijo: «Yo tengo para comer un alimento que ustedes no conocen». Los discípulos se preguntaban entre sí: ¿alguien le habrá traído de comer? Jesús les respondió: «Mi comida es hacer la voluntad de aquel que me envió
y llevar a cabo su obra. Ustedes dicen que aún faltan 4 meses para la cosecha, pero yo les digo, levanten los ojos y miren los campos, ya están madurando para la siega. Ya el segador recibe su salario y recoge el grano para la vida eterna. Así, el que siembra y el que cosecha comparten una misma alegría. Porque en esto se cumple el proverbio: uno siembra y otro cosecha. Yo los envié a cosechar a donde ustedes no han trabajado. Otros han trabajado y ustedes recogen el fruto de sus esfuerzos. Muchos samaritanos de esa ciudad habían creído en él por la palabra de la mujer, que atestiguaba: me ha dicho todo lo que hice. Por eso, cuando los samaritanos se acercaron a Jesús, le rogaban que se quedara con ellos, y él permaneció allí 2 días. Muchos más creyeron en él a causa de su palabra, y decían a la mujer: ya no creemos por lo que tú has dicho, nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que él es verdaderamente el Salvador del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué interesante, qué denso, qué profundo. Fijémonos en esto, hermanos. Jesús recorre el camino junto a sus discípulos. Llega a un lugar, acá se nos dice la tierra de Sicar, que era un sector de la tierra prometida que había otorgado Jacob a su hijo José, el 11º hijo de Jacob. Ahí José había cavado un pozo, el pozo de Jacob, y bueno, llegaba la gente a surtirse del pozo, a quitar el agua. Bueno, junto al pozo se echó a descansar Jesús, estaba cansado por el viaje, mientras sus discípulos fueron a la ciudad a buscar comida. Ahí quedó Jesús cuando se acercó, acá nos dice el relato, una mujer samaritana. Recordemos este episodio. Los israelitas estaban divididos. A partir de la muerte del rey Salomón, el reino de Israel se dividió en reino del norte y reino del sur. Una casa, uno de los 2 sectores en que se dividió, fue llamada Casa de Israel Rebelde. Era precisamente la configurada por 10 de las 12 tribus que fueron rebeldes al gobierno central del rey establecido en Israel, el sucesor de Salomón en este caso, y inclusive se asociaron con pueblos paganos vecinos e ingresaron en la idolatría. Por lo tanto, entonces en Casa de Israel Rebelde predominó la idolatría y ya no era la adoración que se realizaba, por ejemplo, en la otra casa que quedó fiel a Dios, que fue la casa de Judá y Benjamín, con el templo en la ciudad de Jerusalén, donde se realizaban las ofrendas y todos los actos pertenecientes al culto preceptuado del código mosaico. Había una enemistad entre unos y otros. Fíjense que los que quedaron en el reino del norte, las 10 tribus rebeldes, fundaron su capital en una ciudad llamada Samaria, fundada por un tal Zoemer, de ahí viene el nombre de Samaria, de ahí que eran conocidos como samaritanos, y tenían una profunda, con respecto a los otros israelitas, tenían a los judíos una profunda enemistad, a grado tal que no hablaban unos con otros, ni se saludaban ni tenían ni el menor tipo de relaciones. Para un samaritano un judío era un hereje, y para un judío un samaritano era un flor de hereje también. Por manera que estando Jesús en esa posición, ve llegar a una mujer samaritana, por supuesto, con un cántaro para tomar agua del pozo. Ahora fíjense, ¿qué le dice Jesús? Jesús pasa por alto todo esto, Por supuesto, toda esta separatividad instalada en Babel, para Jesús no tiene la menor importancia. Jesús viene a reiniciar el reino pleno, definitivo de la unidad en la plenitud de la misma. Ve llegar a una mujer y el Señor le dice simplemente, la ve que viene con su cántaro a recoger el agua del pozo, dame de beber.
Y la mujer samaritana sí reparó en que era judío y le hace notar eso. Uno diría de mala manera, no, le llama la atención. ¿Cómo tú, siendo judío, me dices a mí que soy samaritana, dame de beber? Claro, no se hablaba de judíos y samaritanos. Dame de beber. Entonces la respuesta de Jesús es curiosa, por supuesto enigmática. Si tú conocieses el don de Dios, le dice a la mujer, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Entonces tú me pedirías a mí, me dirías a mí dame de beber, y yo te daría agua viva. Pero Señor, ¿de dónde sacas el agua si ni siquiera tienes un cántaro? Y este pozo es muy profundo. ¿O acaso tú eres mayor que Jacob, que cavó el pozo y de él bebieron él, sus hijos, sus familias, todos sus ganados? Y la respuesta de Jesús nos hace esperar. Sí, todos bebieron de este pozo, obviamente seguirán bebiendo, pero todos los que bebieron volvieron a tener sed. El que beba del agua viva que yo le daré no tendrá sed jamás. Será como en él, el agua esa será un manantial que fluye permanentemente. Bien, uno dirá, ¿se entiende bien esto que está diciendo el Señor? ¿O aparece como un tanto enigmático? Sí, y sin duda que lo es, claro. Es mucho relacionado con también cuando los judíos aseguraban que Moisés les había dado pan vivo que bajó del cielo, cuando recogieron el maná que les dio Dios por medio del profeta Moisés al pueblo elegido cuando éste tenía hambre y clamaba por pan en el desierto. El pan, el maná que llovió del cielo. Y en aquella oportunidad, Jesús, hablando también a la multitud, les dijo lo mismo que le está diciendo a esta mujer. Sí, vuestros padres comieron del maná, pero comieron y murieron, porque Moisés no les dio pan vivo. Yo les doy el pan vivo, porque yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Y acá en el caso del agua estamos en la misma situación. El Señor es el agua viva, pan vivo y agua viva, nutrientes para la vida eterna, no para volver a tener hambre y sed, sino para ser saciados definitivamente del hambre y sed de justicia, de lo que de Dios procede y que en Cristo Jesús llega a nosotros cuando a Él nos acercamos y le pedimos, y nos da con la abundancia y el amor con que nos da las cosas que solamente Él puede dar, la vida. Fíjese que el diálogo de la samaritana, una mujer sencilla, se acercó a Jesús, conversó con Él, lo escuchó y le creyó. Llegó un momento que la mujer, frente a las afirmaciones de Jesús, ¿qué le dice? Se me hace que eres profeta, Señor. Sí. Fíjese la sencillez, Seguramente esta mujer no era una teóloga, no era una experta en las Sagradas Escrituras, pero sí tenía un oído atento a las palabras del que hablaba con la sabiduría con que estaba hablando y la seguridad con que lo hacía. Ve a buscar a tu marido, le dice Jesús. No tengo marido. Y bien dice, claro, Jesús sabía, 5 maridos has tenido y el que tienes actualmente no es tu marido. Sí, esta mujer relacionada idolátricamente con los dioses que adoraban en Samaria, no por eso ignoraban la escritura sagrada, ¿no es cierto? Porque como judíos conocían, pero solamente ellos leían los 5 primeros libros de la Sagrada Escritura. Lo que se llama, los judíos lo llamaban las quintas partes o la Torá. Los libros del Éxodo, del Génesis, del Éxodo, del Levítico, del Número y del Deuteronomio. Y el que tienes actualmente no es tu marido. Claro que no lo era. Claro que no fueron los maridos que tuvo la mujer. Aquellos a los cuales ella seguía, seguramente pensando que ahí estaba la palabra verdadera de la sabiduría de Dios. El marido de todos sabemos quién es. Es aquel que es cabeza del cuerpo de
de la iglesia, aquel que es el verdadero marido, el que le da vida al cuerpo, la cabeza que le da vida al cuerpo, el Señor. Recordemos, vamos a tener también este dato en cuenta que nos muestra aquí el relato. Cuando comienza el diálogo entre Jesús y la mujer samaritana, los discípulos de Jesús se habían retirado yendo a buscar la comida y después reaparecen cuando en este punto de tiempo está hablando todavía Jesús con la mujer samaritana. Les llamó la atención, claro está, hablando Jesús con una mujer y sobre todo una mujer samaritana, pero no le preguntaron nada. Bueno, la mujer fue. ¿A dónde? Fue corriendo a los samaritanos, a los miembros del pueblo. ¿Y qué declaró? He hablado con un hombre que me ha dicho todas las cosas. ¿No será el Mesías? Fíjese, un testimonio ya importante, capital, de parte de esta mujer. Y tan capital y tan importante que creyeron en lo que la mujer les decía. Y fueron a ver a Jesús, muchos de ellos. Y más aún, muchos de ellos creyeron cuando oyeron y vieron a Jesús. Las cosas que Jesús hablaba, las cosas que seguramente Jesús decía. Y tanto es así que le pidieron que se quedara con ellos, los samaritanos, Y el Señor se quedó, fíjense, se quedó 2 días. El tiempo teológico suficiente para que el fruto, como en este caso verdaderamente fue un fruto, se hiciese. Y muchos más creyesen de aquellos que se habían acercado a Jesús. Tanto es así que le decían a la mujer, ahora no creemos solamente por lo que tú nos has dicho, ahora creemos porque lo hemos visto y escuchado a Él. Habían creído en Jesús. Fíjese el testimonio en este caso, de una mujer sencilla, simple, partiendo de un hecho también simple, y sin embargo cómo la mano de Dios obró sobre todo estos samaritanos. Claro, recordemos una frase clave, es largo para comentar este pasaje, es muy hermoso, hermanos, y conviene meditarlo y reflexionarlo a la luz de la oración y de la iluminación que nos suministra el Espíritu Santo, claro está. Pero en determinado momento y punto de tiempo en que se desarrolla el diálogo entre Jesús y la mujer samaritana, claro, la mujer samaritana le pregunta a Jesús algunas de las cosas que había aprendido. Dice, nosotros adoramos en Samaria, ustedes dicen que hay que adorar en Jerusalén. Estaban divididos desde ya. ¿Y qué les dice Jesús? Ni en Samaria ni en Jerusalén. Ustedes sí adoran lo que no conocen. La verdad viene de los judíos. Pero llegará el día, y ya ha llegado, ya está en Jesús, por supuesto, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Así quiere Dios ser adorado. Dios es espíritu y quiere ser adorado en espíritu y en verdad. Por eso busca esos adoradores. Entonces no tanta separatividad, no tanto en Samaria, en Jerusalén o en el lugar que a usted se le ocurra. ¿Sabe en qué lugar? En usted mismo. Usted es templo del Espíritu Santo. Si verdaderamente usted es un adorador verdadero, honesto, sincero del Señor. Evidente, este es otro de los puntos que realmente caló hondo en el sentimiento de la mujer samaritana. Hermanos, tengamos esto en cuenta entonces. Fíjense, se me hace que aquí esta mujer desarrollaba un poco el papel del testigo fiel, ¿no? El papel apostólico en este caso. Y me hace acordar a María Magdalena. Recordemos, cuando María Magdalena acompañó el cuerpo de Jesús al sepulcro, lo vio resucitado ya fuera del sepulcro. Y fue la primera persona que lo vio resucitado. ¿Y qué le dijo Jesús a María Magdalena? No me toques porque aún no he ascendido a mi Dios y Padre, al Dios y Padre de ustedes. Pero anda, ve a mis hermanos, a los que fueron los apóstoles, y diles que he resucitado, y que vayan a Galilea, que ahí me verán. Ahí María Magdalena, en su carácter apostólico,
fue la primera mujer que cumplió ese rey como apóstola del Señor. Y yo diría que esta mujer, esta samaritana, ya una mujer pagana, podríamos decir, sí, era judía sin duda, porque los samaritanos venían de Israel, pero asociados a muchos pueblos paganos que estaban realmente integrados a la parte de la casa de Israel rebelde. De ahí venía la idolatría que había crecido tanto en ese sector de Israel. Pero en ambos casos las dos mujeres, y dos mujeres simples, sencillas, fíjese, dando testimonio del carácter mesiánico de Jesús y acercando al pueblo a la fe que es en Cristo Jesús. Qué papel, ¿no? Qué simplicidad busca Dios en aquellos a los cuales convoca, a los cuales envía y para los cuales tiene también asignado, visto la respuesta que de ellos obtiene, un papel fundamental en la proyección y expansión de la vida, de la doctrina de la vida y de la fe. Un breve comentario hacemos, hermanos, hay muchas cosas para decir a propósito de esto, pero vamos a dejar por hoy aquí, lo vamos a desarrollar todo esto durante todo el año litúrgico, por supuesto, pero tengamos estas cosas muy en cuenta. Hermosa lectura esta del apóstol Juan. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, a mí me llama la atención y pienso que hoy también el Señor nos dice, tengo sed. Tengo sed. Dame de beber. Si conocieras el don de Dios y quien te dice, dame de beber, Él te daría agua viva. Hay un versículo, hermanos, en el Evangelio de San Juan, no en este capítulo. Vamos a ir al capítulo 7, Patricia, sí, y cerrar con este versículo para tener ya la opinión decisiva respecto del misterio que encierra este diálogo entre Jesús y la mujer. ¿A qué se refiere Jesús cuando nos habla del agua viva? Concretamente, nosotros que nos nutrimos, que nos surtimos de esa agua viva, ¿qué es lo que recibimos de aquel que nos da, el único que nos puede dar el agua viva? ¿Qué dice, por ejemplo, San Juan en su Evangelio también, pero en el capítulo 7, en los versículos del 37 al 39? Dice, el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús, de pie, decía a toda voz, venga a mí el que tiene sed, el que crea en mí tendrá de beber, pues la Escritura dice, de él saldrán ríos de agua viva. Jesús, al decir esto, se refería al Espíritu Santo que luego recibirían los que creyeran en él. Todavía no se comunicaba el Espíritu porque Jesús aún no había entrado en su gloria. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Claro, gloria a nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, Jesús no había consumado en el punto de tiempo en que vemos este diálogo entre la mujer samaritana y Jesús, Jesús no había consumado su obra redentora y finalmente salvadora. Cuando ésta se llevó a cabo y el Señor murió glorificando al Padre, gustando la muerte por todos, resucitó y ascendió a los cielos y llegó a la gloria y recuperó la gloria que tenía antes que el mundo fuese, desde esa gloria, la plenitud de la unidad con el Padre de gloria, envía el Espíritu Santo, el Espíritu de poder, por el cual podemos hacer todas las cosas que debemos querer, aquellas cosas que Dios pide de nosotros y que Dios hace en todos nosotros por su fe en Él. Dame de beber, Señor, agua viva. El Espíritu Santo, hermanos queridos, viene a nosotros. El Espíritu de poder, el Espíritu de Dios que posibilita el querer y el poder hacer lo que se debe querer. ¿Qué es lo que Dios quiere en nosotros? Y qué es lo que finalmente queremos nosotros en Dios y hacemos porque Dios lo hace en nosotros
y por medio de nosotros. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor, Patricia? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, y pedimos tu bendición, tu espíritu de amor, tu espíritu de poder en el amor, de verdaderos adoradores, como son aquellos que tú buscas, Señor, desde el amor con que nos amas a todos. En tu nombre santo lo pedimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y amén.